Bueno, ya estamos de vuelta por la señal de PBO Digital y por la radio 91.9 FM, la radio con fe. Yo soy Vania Tais y estamos en línea con Ángel Delgado de la Coordinadora Republicana. Y me gustaría saber, Angelito, buenos días, ¿qué es lo que opinas que va a pasar mañana? ¿Todavía tienes fe o no? Cuéntame. Desempeño al frente de la radio. Bueno, cuéntame, Ángel, ¿qué es lo que crees que va a pasar mañana? ¿Crees que Keiko puede voltear el partido? ¿Todavía tienes fe? ¿Crees que puede cambiar el panorama o consideras que ya nos tenemos que ir preparando para salir del país? No, yo creo que Keiko va a ganar las elecciones. Como lo dije en otras oportunidades, la distancia va a ser pequeña. Sí, y claro, lo que más me preocupa a mí es el día siguiente. Es el escenario que se va a pintar, porque quienes suponen que luego de las elecciones entramos a un remanso, a una suerte de planicie, de fin de los conflictos, yo creo que están plenamente equivocados. No, claro. Yo tengo la sensación de que lo que va a haber es una enorme convulsión provocada adrede por aquellos grupos que están en torno a la candidatura de Castillo, que no solo van a desconocer los resultados, ¿no?, van a decir que hay un fraude, ya lo están diciendo. Ahorita nos está llegando a nuestras manos una serie de textos, documentos, proclamas, videos, donde se está llamando a la gente a movilizarse, no solamente en Lima, sino en todo el país. Entonces vamos a tener una gran azonada que, repito, partiendo del desconocimiento del resultado electoral, que va a ser estrecho, ¿no?, van a generar una situación de amenaza subversiva al orden republicano que todos queremos defender, y tenemos que estar preparados para eso. Eso hay que defenderlo con entereza, y tenemos que exigirle al actual gobierno del señor Sagasti, que glorificaba las marchas, que ensalzaba a los muertos, recuerda tú que ahora tiene que enfrentar con valentía, con decisión y rigor, y su deber de darle a todos los peruanos la paz, la tranquilidad pública que todos tenemos derecho a tener. Creo que esta es la contradicción, este es el escenario que se viene en los próximos días después del resultado electoral, que creo yo va a favorecer por poco a Keiko Fujimori. Ahora, Ángel, ahora que estamos en esta coyuntura y teniendo en cuenta pues quiénes son los que simpatizan con Perú Libre, ¿crees que pueda haber alguna posibilidad de que esto ya se torne en protestas violentas? ¿Crees que esto puede desatar una vez más quizá un estado de emergencia o de violencia generalizada en el país por el resultado favorable a la señora Fujimori? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo soy uno de los que lo he venido diciendo, alertando en los distintos foros, eventos en los cuales he participado, y creo yo que aquí se juntan dos cosas. Una rabia acumulada de origen irracional, que alguna vez creo que lo hemos conversado, sí, claro, donde no ahora, sino de años atrás se ha venido atacando en base a una mitología, pero construida deliberadamente con el objeto de provocar una suerte de estado emocional de crispación, de violencia, que yo creo que acompaña a todos aquellos que rechazan de una manera fundamentalmente irracional la posibilidad de que Keiko Fujimori sea presidenta. Pero al lado de eso, y esto más peligroso, existen grupos que tienen una vocación claramente subversiva, raigambre antidemocrática, antirrepublicana, que van a aprovechar este contexto para sacarle un provecho político y pasar de la mera espontaneidad del rechazo violento a raíz del odio acumulado a acciones que van a tener como objetivo acumular poder en el lenguaje de ellos, en base a movilizar a la gente, a hacer actos de violencia, que incluso podrían tener, y esta es una cosa que no hay que descartarla, y puede que no se dé inmediato, pero creo que ese es el horizonte, algunas acciones donde la marcha callejera, la toma de carreteras, la ocupación de lugares públicos, se dé acompañado con algún tipo de acciones armadas. ¿Te das cuenta? Ya no va a ser la violencia terrorista aislada de poner un coche bomba, pero sí la capacidad, por ejemplo, para repeler de modo armado a las acciones disuasivas de la policía o de todo aquel que quiera pretender restablecer el orden.
Ahora, Ángel, hay que tener en cuenta también que definitivamente el gobierno morado ha demostrado que como que mucho cariño a las fuerzas del orden no le tiene y todavía nos queda un tiempo todavía con el presidente Francisco Sagasti enfrente y con el señor Eliche de ministro del Interior. Entonces, definitivamente puede haber una vulneración del orden y probablemente sea incluso avalada, pues, ¿no? por el gobierno, por esta dictadura de la calle que hemos visto en los últimos meses. Así es. El gobierno de Sagasti nos ha desarmado, ha descabezado a la policía y ese es un pleito no resuelto. Y mira tú, con la forma estúpida como enfrentó el restablecimiento del orden cuando se produjeron el paro agrario por los reclamos sobre la agroexportación. ¿Recuerdas ahí? Claro, pero esos muertos no sirven políticamente, entonces es... Claro, ahí no hay nada y además a la policía se la llevó sin ningún tipo de preparación, era para que sea carne de cañón de los enemigos, de los adversarios. Bueno, como siempre ha pasado, ya lo hemos comentado también anteriormente, ¿no? Hemos hablado de que la policía siempre termina siendo pues la primera que pone el pecho y la primera en morir, pero nunca se le respeta lo suficiente, e incluso después de las marchas de noviembre lo que pasó fue que pidieron la derogatoria de la ley de protección policial, ¿no? Así es, así es. Entonces, en ese escenario, el gobierno morado de Sagasti, ¿no?, que ha contribuido con Vizcarra a denostar las instituciones, el régimen republicano, que ha hecho trizas de la honra de la señora Fujimori, ahora, mira tú, imaginémonos con qué autoridad de fuerza va a poder restablecer el orden público si es que se produce la sonada que todos estamos aquí advirtiendo y preocupándonos. Creo que este gobierno más bien se va a poner de costado, va a decir que es el legítimo derecho a la protesta, va a intervenir tibiamente y entonces la situación se va a hacer muy grave, porque como bien tú lo has dicho, esta gente es la que tiene el poder todavía hasta el 28 de julio y tiene el mando sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Entonces podemos nosotros prever que vamos a vivir algunos meses de terror donde no tenemos el respaldo de las instituciones que están diseñadas por la Constitución para defendernos, para protegernos y para restablecer la paz social, porque esta gente está ideologizada y además, en alguna medida, está jugando pared pues con la candidatura de Castillo, eso hay que decirlo con todas sus letras. Por supuesto. Hay mucha gente que de Vizcarra y del gobierno del Partido Morado ha pasado sin ningún tipo de vergüenza a apoyar de alguna otra manera la candidatura de Castillo a pesar de todo lo que significa, con lo cual yo creo que se desenmascaran ante toda la población, pero hace que en esta etapa no tengamos la suficiente garantía que el orden público sea defendido como debe ser. Bueno, Ángel, para cerrar quizás esta idea, quiero que me cuentes un poco quizás cuál es el mayor reto que tiene la señora Keiko Fujimori de entrar al poder y por último, ¿qué es lo que crees que se avecine en caso llegue el señor Pedro Castillo? Bueno, empiezo por el final. Si llega el señor Pedro Castillo, vamos a tener igualmente movilizaciones, pero que van a exigirle, entre comillas, a él, de que avance en su programa de revolución, en su programa revolucionario, que implica justamente atacar, debilitar, cerrar las instituciones democráticas. Yo me imagino a un Castillo gobernando en una versión ampliada de lo que ya vimos con Vizcarra. Vizcarra también utilizó la turba callejera para presionar al Congreso, pero imaginémonos esto en una escala muy, pero muy superior, y entonces de esa manera, mira tú, yo creo que en lo inmediato no van a hacer ningún cambio en lo económico, salvo hacer políticas populistas para tener de su parte a la población, sino lo que en una primera etapa es conquistar más poder político. O sea, por ejemplo, tratar de debilitar al máximo al Parlamento buscando su disolución para poder justamente convocar a una asamblea constituyente como le han prometido a todo el país si es que ganan, y ahí cambiar la Constitución como también lo han dicho con todas sus letras. Ese es el escenario, claro, y a partir de ahí, una vez encaramados en el poder, una vez con el poder total, pueden hacer todos los cambios en la economía, en la propiedad que quieran, pero yo creo que la secuencia es primero control político, primero ganar poder en las instituciones limitar a la prensa y después 100%, hacer los cambios económicos que también están en su programa, pero creo que corresponde a una segunda etapa, como además
por cierto, esto no lo estoy adivinando, sino ha sido el modelo que siguió Chávez, que siguió Correa y que siguió Morales en Bolivia, de primero capturar el poder, tener una nueva constitución y a partir de ahí hacer ya las demás tropelías en el campo de la cultura, en el campo de la economía, claro, en el campo de lo social. Y eso, ¿no? Ojo que lo que acabas de decir es muy importante, Ángel, porque, claro, la gente no va a ver el cambio radical, pues, en la Venezuela de ahorita, claro, de golpe, no, ¿no? O sea, es un proceso. No van a empobrecer al día siguiente, porque claro, eso no lo van a hacer, claro. O sea, la creación de la riqueza no es que se va a frenar de un momento a otro, sino que simplemente va a haber un proceso paulatino de destrucción de la economía y de imposición de la ideología. Pero vamos ahora a Keiko Fujimori. De ganar Keiko Fujimori, ¿qué es lo primero que tú crees que debería hacer o qué secuencia de hechos crees que debe seguir para poder controlar quizá cualquier tipo de desorden que pueda surgir, ni bien ella tome el mando y las riendas del país hacia el Bicentenario? Bueno, tiene que hacer dos cosas combinadas que no son fáciles, pero son imprescindibles que sean en conjunto. En primer lugar, empiezo por lo inmediato. Creo que tiene que demostrar ante todo el país que es autoridad. Ella aplicar su mano está dura, legitimada por el voto de la población y entonces tiene la autoridad para hacer prevalecer el sistema democrático republicano por el cual la mayoría del país ha votado. Todo aquel que se opone a eso tiene que ser tratado como corresponde dentro del marco de la ley y la Constitución, el respeto a la democracia, pero con la firmeza también que requiere el mandato político que ella está recibiendo. Sería un error gravísimo que hubiera vacilaciones en su accionar y que otra vez, seducido o asumiendo las prédicas caviares, del derecho a la protesta y otras cosas más, no se empodere a la policía como corresponde, para que cumpla su papel, y en todo caso, mira tú, no hay régimen político viable en ningún país, mira tú, bajo cualquier sistema, comunista, liberal o no, que no tenga autoridad, que no tenga fuerza. Si el régimen no impone, no garantiza el ejercicio real del poder, se desarma más temprano que tarde. Y en segundo lugar, acompañado a eso, tiene que llevar adelante esas medidas que ha propuesto de emergencia para ganar a la población que hoy día va a votar, o que estos días está con Castillo, ha votado por Castillo, por circunstancias que todos podemos explicarnos, por la crisis, las políticas desastrosas de Vizcarra, Sagástegui, pero esa gente, esos hermanos nuestros, tienen que ser recuperados a la vida democrática, al orden republicano. Incluidos en el sistema, y ahí las medidas que ella para que no se sientan oprimidos por el mismo. Tienen que ponerse en marcha simultáneamente al restablecimiento de la autoridad pública. Claro que sí, o sea, la idea es que justamente sientan que el Estado está ahí, que el sistema los incluye, que pueden ser libres generando riqueza, esa es la idea para la fundamental. Gente. Claro, pues porque si no van a seguir protestando del modelo económico. Devolverle a los peruanos que la han perdido en los últimos años gracias a los Vizcarra, Sagasti y compañía. Claro, porque gracias no han sido gobiernos de derecha. Que hemos tenido tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Claro que sí, Ángel. Bueno, un último mensaje quizá ya para poder cerrar esta parte de lo que estamos conversando. ¿Qué es lo que crees que ha hecho que llegue a este punto nuestra decisión electoral? Porque que llegue una izquierda así de radical responde solamente a que ha habido un contexto que ha propiciado esta elección de la gente. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar en los próximos 5 años para que no volvamos a vernos al borde del abismo comunista? Bueno, es una pregunta excelente que nos daría para conversar mucho tiempo, pero mira, te lo resumo en 2 palabras. En primer lugar, lo que ha provocado es una mezcla de 2 cosas. Una incompetencia masiva del caviaraje que ha tenido hegemonía política, no en este, sino en diferentes gobiernos. Una visión radical, izquierdista, extremista, que contra lo que parece, ha tenido un poder de decisión muy fuerte y que entonces ha tenido un discurso que ha venido deteriorando el régimen democrático, que ha ido mermando la estabilidad de la República y que en Vizcarra y el cierre del Congreso quizás tuvo su epítome más claro, su manifestación más definitiva. Entonces esta mezcla, mira tú, explosiva, de abandono de un programa de crecimiento, de desarrollo, especialmente para los más pobres, y de discurso subversivo, que explica esto no por los actores, sino por las estructuras
el modelo económico, el sistema que no funciona, el régimen constitucional, qué sé yo, no son los actores, no son los personajes, no son los individuos de carne y hueso, sino son las estructuras los responsables del fracaso de la situación de los peruanos, es lo que permite que Castillo avance. Lo que tiene que hacer Keiko es todo lo contrario, tiene que tener un discurso en lo ideológico y cultural para decir que la democracia es un régimen viable, que la economía de mercado, social de mercado, nos ha llevado al crecimiento, que la República Bicentenaria tiene una gloria por la cual vale la pena defender, luchar por ella, y al mismo tiempo una actividad económica que sea superior pues a la performance del señor Humala, del señor Sagasti, del señor Vizcarra, que signifique que un régimen democrático también es eficaz en producir desarrollo y crecimiento económico. Creo que eso es fundamental y eso es lo que no se ha hecho. Si la señora Fujimori puede combinar ambas acciones, tanto en el campo de la lucha cultural para recuperar y romper ese sentido común que se ha venido imponiendo durante los últimos años casi de modo imperceptible y después ya de modo más evidente, y se crea un nuevo pensamiento, una nueva cultura, por lo menos en las instituciones del Estado que hoy día están ganados por personajes, por ejemplo, la señora Picasso, ¿no? Que siendo funcionaria de la OMPE, teniendo el deber de neutralidad, manifiesta abiertamente sus preferencias y no pasa nada. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas no podemos permitir. Y al mismo tiempo una acción en el campo de política económica y social que sea eficaz. Es lo que tiene que hacer, a mi juicio, Keiko Fujimori. Ahora, Keiko también tiene el gran reto quizá de poner un cambio, ¿no? De poner un límite en lo que es la transparencia de un tiempo a esta parte hacia atrás y de un tiempo a esta parte hacia adelante, ¿no? Entonces, respetar esas políticas de transparencia absoluta para que se entienda lo que dices, ¿no? Que justamente la democracia sí funciona y sí es un modelo viable. Pero también hay una importante labor que tiene que cumplir la sociedad civil. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil? Porque al terrorismo lo derrotamos militarmente, más no el 100%. ¿Qué es lo que sigue para la sociedad civil? Tomarse el tiempo yo creo de intervenir. Es fundamental, ¿no? Mira, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. Se puede ganar una elección, ¿no? Y las fuerzas que están, por ejemplo, mira, el ascenso de Kuczynski, el año 2016, del punto de vista de la economía y el desarrollo, parecía mantener una pauta de crecimiento continuo. Lo que no se previó fue que tras Kuczynski anidaba un conjunto de elementos políticos ideológicos, que es lo que hemos llamado, para simplificar, caviares, que tenían una fuerza y que marcaban el ritmo del gobierno de Kuczynski. No porque Kuczynski sea caviar, ni mucho menos. No, claro. Pero sí él lo alentó, permitió, desarrolló, y esa hegemonía caviar, que no se expresa necesariamente en el Parlamento, pero sí en todos los aparatos del Estado, donde están enquistados, instalados, y hacen sus políticas, como la señora esta Picasso desde la OMPE, creo yo, que es lo que, perdóname, y los medios de comunicación, que me estoy olvidando, ahí claro. Hay unas baterías que todos los días a la gente le van cambiando el cerebro, le van cambiando los chips, le van cambiando la mentalidad, en un sentido de decir pues que el modelo económico ha fracasado, que la democracia no sirve, que la Constitución es tal por cual, y que solamente, claro, al decir eso, el siguiente paso es que venga un radical como Cerrón o Castillo, digan, bueno, la solución frente a eso, que es cierto, es irnos a un modelo totalmente, hay que destruir estas instituciones putrefactas, la democracia no sirve, es una democracia burguesa, que sirve a los ricos, no al país, y entonces hay que destruir ese sistema constitucional, etcétera, etcétera, y sobre la base construir un nuevo orden, que ya sabemos cómo es, pero esa es la esperanza por la cual mucha gente está votando, hay que reconocer. Ángel, y como abogado, ¿qué es lo que opinas de Bermejo? Porque él ha estado pateando su proceso y él es fundamental, pieza clave de la campaña de Pedro Castillo. Entonces, ¿cuánto tiempo más puede seguir huyendo de su sentencia por terrorista el señor Guillermo Bermejo? Bueno, él tiene un proceso que está en marcha,
está ya en la fase de audiencia, o sea, de juicio oral propiamente dicho, y la inmunidad parlamentaria recortada que pueda tener ahora no lo salva de este proceso. Finalmente, la Cámara correspondiente, el Congreso, le tendrá que levantar cualquier tipo de protección e inmunidad que tenga, y él tiene que responder ante la justicia por los hechos que se le imputan a través de la Fiscalía y juzgados por el Poder Judicial. Creo que ese es el mecanismo propio de un sistema democrático donde ya un candidato electo, como es él, tiene un proceso anterior. O sea, no es un tema que nazca de la función de parlamentario, no estamos hablando de un delito de función, estamos hablando de un delito o actos reprobables producidos con anterioridad a su función, y entonces eso tiene que seguir, y eso no debería ser interrumpido en absoluto por el mandato parlamentario que ha adquirido en estas últimas elecciones. Por supuesto que sí, Ángel, hay que tener mucho ojo con eso porque él es pieza fundamental para la candidatura de Castillo y puede obviamente estar a la par de otros congresistas que han luchado arduamente contra el terrorismo. Ha sido muy amable, Ángel Delgado. Muchas gracias, Vania. Nuevamente mis felicitaciones y que sigan los éxitos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.